Buenos días, jóvenes. Si me están escuchando, por favor, pongan el comprendido verde. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nada, comenzaremos nuestra clase esperando que con el transcurrir del tiempo se conecten más personas. Bien, como hemos quedado esta clase, tendríamos que hacer un repaso general de el primer tema de nuestro examen final, es decir, derivadas, ¿verdad? Salvo que alguien tenga alguna opinión que nos permita mejorar esta planificación. Entonces les escucho. De hecho, las dos clases que nos faltan van a ser clases de repaso. ¿Qué dicen? Bien, si no hay opiniones, entonces comenzamos. Derivadas parciales. Bien. Si se acuerdan, habíamos definido una derivada parcial como derivadas, si quieren ustedes, en varias dimensiones. En este caso vamos a tratar de dibujar en 3 dimensiones. Les dije también que esto mantiene un cierto orden y que puede variar, ¿no? X, Y, Z. Normalmente a la altura se le pone Z. Este es X, Y, a veces varía. Vamos a dejarlo así, sin embargo. Imagínense un plano. No un plano. Una superficie que corta a este primer octante, así se le llama, acá, ¿verdad? Yo deseo encontrar una derivada parcial con respecto al eje X. Entonces, lo que ocurre es de que yo me planteo un plano. Si la derivada va a ser con respecto al eje X, me voy a plantear un plano paralelo al plano YZ. Aquí tengo el plano YZ, ¿no ve? Entonces, un plano paralelo va a venir por aquí va a cortar, y va a venir por ahí, ¿verdad? Este plano que he dibujado en rojo es un plano paralelo a YZ. ¿Y dónde va a cortar a esta superficie? En una curva más o menos así. ¿Se entiende, verdad? Ahora, ¿qué es la derivada? La derivada es la tangente a la curva en una posición definida, ¿verdad? Más que la tangente, se entiende como derivada a la pendiente de la recta tangente en un punto definido. Por ejemplo, yo quiero encontrar en este punto definido. Tengo la función de este plano. Fíjense, como voy a derivar ahora con respecto a este, todos los valores de X se mantienen constantes. Fíjense, aquí yo tengo un valor de X. En cualquier parte de este plano, X se va a mantener constante. Y la derivada que voy a obtener manteniendo a X constante es una recta tangente a esta curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que he obtenido? Una derivada con respecto a Y. Por eso he mantenido X constante.
Si ahora más bien quiero obtener una derivada con respecto a y, el mismo plano, o perdón, a x, disculpen, a x, el mismo plano, pero ahora paralelo, a ver, haré con otro colorcito, este no se va a notar mucho, pero ahora paralelo al eje zx, igualito, va a cortar aquí, y esta va a ser la intersección. Y también de la misma forma lo que voy a obtener es una recta tangente a esta curva. ¿De acuerdo? Entonces, como principio básico cuando desarrollamos derivadas parciales, yo voy a tener una ecuación de una superficie, porque es en 3 dimensiones, ¿verdad? Si fuese solamente en 2 dimensiones, seguiríamos en las funciones normales que hemos aprendido en cálculo 1. Entonces, si yo voy a derivar esa función con respecto a x, y voy a mantenerla constante, por lo que acabo de explicarles. Si voy a derivar con respecto a y, x voy a mantener constante. ¿Está bien? Ese es el fundamento y esa es la única diferencia con respecto a cálculo 1. Por lo demás, todas las reglas de derivación que hemos aprendido se mantienen. Todas. Lo único, tenemos que tener mucho cuidado cuando mantenemos una de las variables constantes. Ejemplo, un ejemplo muy simple. Dice, si z es igual a x al cuadrado más y cuadrado, es una función en 2 dimensiones, ¿verdad? X y y. Entonces, nos piden derivar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Fíjense, esta d media agachadita, este diferencial media agachadita, este símbolo, se denomina jacobiano. Esto es un nombre nada más. Pero la derivada parcial siempre debe de escribirse así, con esta d un poco agachadita. Una derivada así es una derivada normal. ¿Listo? Esta es una derivada parcial. Es parcial porque estamos derivando con respecto a cada eje, según lo que les he explicado en este gráfico. Listo. Derivamos entonces la derivada parcial de z con respecto a x. Ya saben, y es constante. O sea, esta y se considera como si fuese un valor constante. Entonces, ¿cuánto sería esto? 2x. Porque la derivada de y sería 0. Listo, nada más. Y la derivada parcial de z con respecto a y sería 0, 2y. ¿Listo? Nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, continuamos entonces. Fuera de esta base teórica que les he explicado, el resto es práctica y práctica y práctica. Pero ya saben qué es lo que están encontrando. Esta de 2x, por ejemplo, es la pendiente, es esta recta. Si yo la evalúo en un punto, o sea, si le doy valores a x, y z, pues puedo encontrar exactamente el valor de la pendiente de esta recta. ¿No ve? Eso es lo que he obtenido. Lo mismo con y, pero al otro lado. Listo. Vamos a derivar esta función, z igual 4x al cuadrado menos 2y más 7x a la cuarta y
a la quinta. Lo mismo, vamos a encontrar las derivadas parciales con respecto a cada uno de los ejes. La derivada parcial de z con respecto a x va a ser 8x, ¿no ve? Esta primera. De esta segunda, 0. Más, es una buena costumbre escribir primero todo lo que es constante. Esto es constante y esto es constante, ¿no ve? Por la derivada 4x al cubo. Entonces esto nos resulta 8x más 28. Reordenamos, si quieren ustedes, x al cubo, y a la quinta. O podríamos haber dejado y a la quinta por x al cubo. ¿No ve? Se acostumbra a poner el x siempre delante de la y. Pero es una costumbre nada más. Listo, fíjense que es muy sencillo. Tengo que tener mucho cuidado en mantener constante lo que debo mantener. En este caso voy a derivar con respecto a y. Entonces x se va a mantener constante. Entonces 4x al cuadrado es constante y la derivada de toda constante siempre es 0. ¿No ve? Entonces aquí sí, menos 2 más, ahora lo que es constante ya está separado, es 7x a la cuarta por 5y a la cuarta. ¿No ve? La derivada de y. Entonces, esto me resulta menos 2 más 35, x a la cuarta, y a la cuarta. Muy fácil, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si se está entendiendo, por favor, póngame el comprendido verde. Si no, póngame el rojo y yo les explico con más detalle lo que estamos haciendo. Sí, Luis, está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, solamente quedan hacer más ejemplos. A ver, este otro. Dice, si W es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado sobre y al cuadrado más z al cuadrado, encontrar la derivada parcial de W con respecto a x, la derivada parcial de W con respecto a y la derivada parcial de W con respecto a z. Fíjense que ahora es un sistema en 4 dimensiones, ¿verdad? W, x, y z. El concepto es el mismo. Vale decir, si yo voy a derivar con respecto a x, y z se van a mantener constantes. Si voy a derivar con respecto a y, x y z se van a mantener constantes. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada parcial de W con respecto a x. Todo el denominador es constante, por tanto se mantiene como denominador. El numerador, 2x. La derivada de y que es 0. Listo. La derivada parcial de W con respecto a y. Ahora, ¿qué es constante? Este es constante, este es constante. Y es variable. Por tanto, lo que tengo es un cociente. ¿Verdad? Cociente porque tengo aquí y aquí tengo y también. Entonces debo derivar como cociente. No me queda otra, porque no puedo simplificar, ¿verdad? Listo, pues. Aplicamos la regla del cociente. ¿Qué dice esta regla? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar entre el segundo al cuadrado. ¿Verdad? Ya, pues hacemos eso.
la derivada del primero de 2x. ¿Qué estoy haciendo? Perdón. Por hacerlo rápido, me estoy confundiendo. La derivada del primero, la derivada de x al cuadrado, 0, porque estoy derivando con respecto a y, x se mantiene constante. Entonces va a ser menos 2y por el segundo sin derivar, y cuadrado más z al cuadrado, menos el primero sin derivar, x al cuadrado menos y al cuadrado, por la derivada del segundo, 2y. Está bien, ¿no ven? Sobre el segundo al cuadrado. Ya está. Por las características de este primero y de este segundo, creo que puedo mejorarlo. Trabajaremos. Derivada parcial de w con respecto a y va a ser entonces, a ver, esto vamos a mantenerlo todavía así, menos 2y por y cuadrado menos 2y al cubo, menos 2y z al cuadrado, menos 2y x al cuadrado, menos por menos más 2y al cubo. A ver, este se elimina con este. Lamentablemente los otros no se pueden eliminar. A ver, entonces lo dejamos con, puedo factorizar, sí, el menos 2y, y esto va a quedar z al cuadrado más x al cuadrado sobre y al cuadrado más z al cuadrado al cuadrado. Listo, este es un buen resultado. ¿No hay preguntas? Lo propio puedo hacer derivando con respecto a z. Me falta, ¿verdad? Aquí está la función. Y ahora voy a derivar derivada de w con respecto a z. Chicos, este bolígrafo que estoy usando, o este, no sé cómo se llama, se ve, ¿verdad? ¿O quieren que cambie a otro que marque mejor? Les escucho. ¿Están No viendo se ve si tan clarito, Lice. no se ve muy clarito? Ya. Cuando tenga ese tipo de problemas, por favor me van a decir. Porque tengo aquí, menos mal, muchas opciones. Estaba viendo al revés. Ya. Está peor, creo. Ya. Este va a ser mejor. Derivada parcial de w con respecto a z. Aquí tengo la función. Ahora, si estoy derivando con respecto a z, x y y se van a mantener constantes. ¿A ver? Entonces, derivamos con respecto a z. Si x y y se mantienen constantes, el numerador se mantiene constante y solamente aparece aquí este z al cuadrado. Lamentablemente, no puedo simplificar, no puedo separar, y voy a tener nomás que aplicar la regla del cociente. ¿No ve? ¿Qué dice mi regla del cociente? La derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo escribiremos, ¿ya?
x al cuadrado menos y cuadrado prima. Por el segundo sin derivar, y cuadrado más z cuadrado, menos el primero sin derivar, x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada del segundo, y cuadrado más z cuadrado prima, sobre y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Ahora sí se ve mejor, ¿no ve? Ya, esta primera derivada, esta es constante y esta es constante. Por tanto, 0. 0 por cualquier valor, 0. Solamente nos queda esta. Entonces, la derivada parcial de b doble con respecto a z es igual. Tengo este menos. Esto es constante. La derivada de y, 0. De z, 2z. Y aquí abajo termina siendo x cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Eso es todo. No se puede hacer más. Porque no puedo simplificar nada. ¿No ve? Si quieren un poquito más de orden, menos puede ser así. 2z x al cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Listo, ese sería el resultado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos? Si tienen algún problema en particular que quieren que los resuelva, simplemente me lo dictan y yo lo hago. Cualquiera. En el examen final van a entrar 2 problemas de derivadas parciales, 2 de integrales y 2 de cálculo de áreas. En eso hemos quedado, ¿no? Entonces van a ser 6 problemas, repito, 2 de derivadas parciales, 2 de integrales y 2 de cálculo de áreas por integrales. ¿Listo? En el cálculo de áreas ustedes pueden aplicar si quieren integrales simples o si quieren integrales dobles. Bien. Más ejemplos, pues. Si me piden a mí calcular la derivada parcial en un punto, hago exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora y simplemente en el resultado final reemplazo las derivadas en el punto dado. Nada más. Y ya saben que lo que encuentro es la pendiente de la tangente en radianes. Si entra a mi calculadora puedo encontrar el ángulo encontrando el arco tangente, ¿verdad? Eso también hemos hablado. A ver, dice, para la función fx y y, que es lo mismo que decir z, ¿no? X al cubo y más 7x al cuadrado por y cuadrado, hallar la derivada parcial. A ver, la derivada parcial yo la puedo escribir así. Derivada de la función x, y con respecto a x, por ejemplo. Y aquí en el libro estoy viendo que también lo pone así, una f medio achatadita. Es lo mismo, es cuestión de notación, hay varias notaciones. Una rayita que me indica que quieren que se evalúe en el punto 1 menos 2. Ya saben que este es un par ordenado, el primero siempre es x y el segundo siempre es y. ¿No ve? Entonces, esta es una derivada parcial en un punto. Aquí también debía haber puesto la raíz entre 1 y menos 2. Es notación nada más, es exactamente lo mismo.
Listo. Encuentro la derivada parcial, entonces, esta es función fx y. Esta es medio achatadita, por eso es que no me gusta mucho usar esta. Prefiero usar esta. Derivada, voy a poner de z con respecto a x. Es lo mismo que decir z es igual a esta función. Si es con respecto a x, y se mantiene constante. Por tanto, esto va a ser 3x al cuadrado y más 14x y cuadrado. Listo. La derivada parcial de z con respecto a x en el punto 1 menos 2 es igual a 3 por 1 al cuadrado por menos 2. Está bien, ¿no ve? X es igual a 1 y es igual a menos 2. Más 14 por 1 por menos 2 al cuadrado. Esto es igual 1, ¿verdad? 3 por menos 2, menos 6. Más menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 14, 56. 50. Ahora, ¿qué es 50? Son 50 radianes del ángulo que forma la pendiente. ¿Qué es un radián? Ya se había preguntado esto cuando pasamos clases. ¿Quién me dice que es un radián? Le pongo 5 puntos en el examen final. ¿Nadie? Un radián es una medición de un ángulo que no tiene dimensiones. ¿Por qué no tiene dimensiones? Porque es una proporción entre el diámetro y el arco de una circunferencia. Por eso, ¿cuánto miden 180 grados? Todo esto. Pi radianes. De ahí viene el número pi, es una constante. Pi igual 3.14 y no sé cuánto más, radianes. Es un número irracional, porque los decimales no terminan nunca y no se repiten tampoco. ¿Listo? Entonces, ese es un radian. Pi es igual a 180 radianes. O 180 grados, perdón. 3.14 radianes es igual a 180 grados. De esa manera se hace el cambio. ¿Por qué les digo esto? Porque estos son 50 radianes. Y es igual a la tangente del ángulo. Si esta es la pendiente, este es el ángulo. ¿Vale? Y es la tangente de este ángulo. La pendiente es la tangente. Y la derivada es la tangente, por eso. Entonces, si yo entro a mi calculadora, la pongo en radianes y saco el ángulo de 50 radianes, me va a dar exactamente este ángulo en grados. ¿Listo? Eso nada más que como un recordatorio, pero eso es exactamente lo que hacemos cuando derivamos. Eso tiene grandes aplicaciones, pero enormes aplicaciones. Así es, que parece tan simple, es un simple ángulo, luego tiene aplicaciones pues en todo sentido. Bien, solamente me faltaría aquí encontrar la derivada de z con respecto a y. Muy fácil también. Ahora x se mantiene constante. Entonces esto va a ser x al cubo más 14x al cuadrado y. ¿No ve? Estamos derivando la función. Ahora, como estoy derivando con respecto a y, x se mantiene constante. Listo. La derivada parcial de z con respecto a y en el punto 1 menos 2 va a ser igual a
1 al cubo más 14 por 1 al cuadrado por menos 2, que es igual a 1 menos 28, 27. ¿No ve? Un cachito, menos 27, no 27. ¿Alguna pregunta? Fíjense que estamos avanzando bastante la parte de derivadas parciales. ¿Dónde se aplican las derivadas parciales? En todo. Cuando tenemos 3 dimensiones. Pero la mayor aplicación y la que más se adecua a la disciplina de ustedes serían los máximos y mínimos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hicimos los máximos y mínimos? A ver, para que termine esta sesión, me están faltando 5 minutos. Voy a tratar de hacer un ejemplito más, algunos de la práctica que se había dado aquella vez. Y luego del corte vamos a hacer una aplicación de máximos y mínimos y vamos a hacer derivadas parciales de orden superior. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hasta aquí. No sé si el repaso está bien. Si tienen alguna sugerencia de algo que quieren hacer sobre derivadas parciales, díganme, por favor. Ya. Nada, pues trabajaremos. A ver, uno facilito para que nos alcance el tiempo. Z igual raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a derivar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Está bien? La derivada parcial de z con respecto a x va a ser y se mantiene constante. A ver, antes de seguir, esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado a la 1 media. ¿Ve? Eso ya saben ustedes. Cuando tenemos raíces, siempre debemos cambiarlo así. A ver, esto lo vamos a separar. Listo. Regla de la cadena, ¿no? 1 medio x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1 medio. Por u'. O sea, por la derivada de x al cuadrado más y cuadrado. Como estoy haciendo con respecto a x, y se mantiene constante y la derivada de y es 0. Por tanto, solamente sería 2x. Demasiado fácil, pienso que es un poquito más complicado. Este 2 con este 2, x, entonces, entre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Eso es todo. Demasiado fácil. Pensé que iba a ser un poquito más desafiante. Con respecto a y, exactamente lo mismo. Regla de la cadena. Y igual se va a ir 2 porque es y cuadrado y simplemente va a dar y sobre raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Eso era todo, chicos. Me salió demasiado sencillo. Voy a buscar una un poquitito más, pero aunque me quedan 2 minutos, ya no voy a poder hacer. Simplemente aplico las reglas. A ver, no lo voy a resolver, pero les voy a explicar, porque el tiempo me va a faltar. F, RS, así dice el problema. Raíz de R por S, por E a la 2 más R. Parece complicado, ¿no? Para nada. La derivada parcial de f
RS con respecto a R, lo hacemos manteniendo a la S constante. ¿Ok? Y derivo solamente R. Entonces aquí fíjense, tengo un producto, nada más. Esto puedo escribirlo así, R por S a la 1 medio por E a la 2 más E. ¿Vale? Entonces, regla del producto, porque aquí tengo variable R y aquí tengo variable R. Y estoy derivando con respecto a R. En cambio, la derivada parcial de la función con respecto a S, derivo esto, por supuesto que ni siquiera tengo que aplicar regla de la cadena. Lo haremos. Me va a alcanzar el tiempo. Es tan fácil que me va a alcanzar el tiempo. A S, esto es igual a R a la 1 medio por S a la 1 medio por E a la 2 más R. R es constante, por tanto, esto es constante y esto es constante. Por tanto, esto es R a la 1 medio E a la 2 más R por 1 medio S a la menos 1. Ese es el resultado. Miren qué sencillo. Ordenando un poquito más si quieren. 1, ni siquiera voy a poner seguro. R a la 1 medio E a la 2 más R sobre S a la 1.